I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night, got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, hear them scream, okay, it's a dream. And I pray as a team, one day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me. Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it all, you got one life to ball. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a hand out, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in command now. They're looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en una transmisión más, gente, para el canal. Y como ya saben, como somos fieles a la Alianza de Robot, gente, siempre vamos a traer una transmisión, por lo menos 1, 2 o 3 o varias, dependiendo cómo se desenvuelva el emparejamiento que le tocó ahorita a LOB. Ya saben que es la fusión de la Alianza de Bar ahorita. Si no menos lo recuerdo, no sé si algunos jugadores de Wolf, que eran los que antes pertenecían a LOB, no sé si algunos se mantenieron. Hasta donde yo sé, creo que la gran mayoría de esa alianza regresaron al servidor en el que estaban y creo que formaron nuevamente su alianza, no estoy muy seguro. Pero, pues dar un saludito a todos los que se han conectado. No se olviden dejar su poderoso like y suscribirse si es que no lo han hecho, ok. Un abracito para todos y espero que se la pasen muy bien. ¿Vale? Vamos a ver una transmisión
un poquito más o menos más que todo para dar información de cómo va este evento. Pelea gente, les voy a explicar por qué no va a haber demasiadas en este emparejamiento, porque los emparejamientos, aunque el título del video diga que son una locura, gente, prácticamente son una locura porque no son muy buenos los emparejamientos que están sucediendo actualmente dentro del juego, gente. Yo sí he sido un poco ahí, un poco hate, digamos, por parte de los desarrolladores, porque no mejoran hasta ahora. O sea, sacan evento tras evento y el emparejamiento aún sigue sin mejorar, gente. Prácticamente te puede tocar contra alianzas muy super pay to win y ellas ganan fácil. O otras veces, aunque son alianzas muy pay to win, pues te puede ganar alianzas que no tengan super ballenas. Y ese tipo de equilibrio está bien, pero muchas de las veces cuando suceden emparejamientos muy desequilibrados, pues no hay mucha acción y prácticamente es como que tienes que capturar edificios, robarles de estructuras, más que todo por lo que es la guerrita, gente, no hay más. Vale, un saludito para todos, espero que se la pasen muy bien. Y mandar un saludito al buen Kamikaze, Naret, Legoshi, Santagar, el buen Dynamite, Itachi, Rodrigo, Slayer, Urubu, Jordi, el buen Maya, los miembros y moderadores, bienvenidos, gente. El buen Binari. Ok, gente, miren, no se olviden. Ya pueden irse haciendo miembros del canal, aquellos que no lo han hecho o quieran renovar membresía. El 23 más o menos sería el sábado, gente. El sábado ya haríamos otro sorteito que teníamos pendiente, gente. Y estaríamos todo ok, ¿vale? Un solito para el buen Carlos S. La buen Chelsea, ok, welcome. Thank you for watch. El buen Soul aquí reportándose, gente. Aquí sin duda están los quack, gente. Los de bar. El buen Chuy, Westcall, el buen Dark, Capitán Wolf, el buen Ains. Sara, ¿cómo estás? Bienvenida. Espero que te la pases muy bien. Mira, creo que es nueva usuaria porque no la he visto por acá en la transmisión, pero que espero que te la pases muy bien. El buen Pincho, Jer Champi, el buen Maya. A los tiempos que lo veo, dice. No que va nunca comprado un insecto, dice por acá. Tony, ¿por qué no puedo ver cuánto tiempo llevo suscrito? ¿No puedes verlo? No lo sé, tal vez sea porque tal vez un mes no renovaste, puede ser. Puede que sea algo así, no estoy muy seguro, te diría, crack. Vale, no estoy muy seguro. El buen Growth, un solito para ti, bienvenidos. Perfecto, gente. De una vez vamos acá a mostrarles cómo va el panorama. Vamos por acá, la batalla. Listo, gente. Aquí estamos, gentita. Perfecto. ¿Cómo estás, el Jainis? Bienvenido. Bueno, gentita, como ya saben, pues le tenemos mucho cariño a la alianza de Call, en su entonces como se llamaba y ahora es LOB. Más que todo mucho cariño y nostalgia porque esta era de las primeras alianzas que nos permitió hacer transmisiones de las batallas épicas en su momento. ¿Recuerdan cuando nos quedábamos mucho tiempo y la legendaria batalla en su momento que fue ZLS versus Call, que se tanqueó mucho tiempo? O sea, ese tipo de batallas fueron súper épicas. Y las pudimos vivir gracias al buen Soul y a Robot y prácticamente a los que nos permitieron hacer el tema de las transmisiones en su momento y hasta ahora nos siguen permitiendo hacerlo eso, ¿ok? Eso sí es de agradecer al buen Soul y sin duda a los que administran esta alianza. Ya saben que pues ser líderes de alianzas a veces suele ser un poco agotador, pero hay que repartirse, ni modo, hay que tratar de darse tiempo para organizar todo lo que se pueda, ¿vale? Ahorita estaban atracando una estructura, estaba apoyando ahí con mis unidades. No alcanzo aquí. Estaban tomando esta estructura, creo que la van a tomar rápido, no habría problema. Bienvenidos a todos, ¿cómo estás, Carlos Manuel? Kowalski, bienvenidos a todos. Espero que se la pasen muy bien y perfecto. Como les iba diciendo, ¿no? Gracias a esa colaboración, pues decirle al buen Soul que es un crack. Y sin duda seguiremos haciendo transmisiones de estos emparejamientos. Solo que por el tema, ya saben, la situación en mi país, lo que está sucediendo es un poco crítico por el tema de la sequía. Pero miren, el día de ayer y hoy ya empezó a llover donde yo estoy en la localidad, prácticamente en la capital de Ecuador, que es Quito. Y más o menos se prevé que para diciembre ya termine la sequía y tengamos una vida normal, entre comillas. Así según dijo el presidente acá. Que va a haber ya una vida normal porque sin luz, gente, sí se complica. Y a veces por tener ya una vida más conectada y el internet es más necesario cada vez, pues se complica mucho más todo, ¿no? Entonces, miren, esto es importante.
si en diciembre ya se arregla todo esto, ya vamos a tener energía y todo esto, pues mejor, gente. Así ya voy a poder hacer transmisiones tranquilamente, acoplarme y ya no estar ahí sufriendo de que no puedo hacer transmisiones normalmente. Miren, ni siquiera apoyar a las peleas en estos emparejamientos que hubo con LOB me ha dado tiempo prácticamente. Me ha dado tiempo porque mire, es bien entrar 1 o 2 horas para hacer las misiones, todo lo que pueda en las cuentas que tengo. Y no me da tiempo de estar, no sé, unos 15 o 20 minutos más o menos peleando poquito a poquito, gente. Es lo que me toca. Entonces ya si se soluciona todo, ahí sí voy a empezar a apoyar ya más a tope a la alianza, porque es lo que queda, ni modo, gente. Entonces vamos ahí. Tony, tengo una pregunta, dale a Ings. Dice, muestra estadísticas de la cuenta, dice. Quiero ver qué tal andamos aún. Bueno, no he mejorado, te diría. Tendría que abrir estas cositas, Naret. Ya sabes que tenemos muchas ahorradas ahí. Tendría que abrir estas cositas y podríamos hacer una subida aquí en la flora. Porque tenemos ahí cosas ahorraditas. Yo prácticamente no he subido así estadísticas, te diría aquí. Aquí podemos subir un nivel de algo. Después lo voy a chequear. Más o menos sí estamos bien. Estamos en invasora, déjame ver. Sí, estamos en invasora. Más o menos las estadísticas ahorita de la cuenta va así, mira. Oh, miren, uno de Sky nos atacó acá. Más o menos vamos por ahí, Naret. Ahí lo puedes ver. Josué, ¿cómo estás? Bienvenido. Por acá dice el buen Tony, ¿podrías saludar a Chucky, porfa? Yo conocí un Chucky en el pasado, cuando yo era líder de la alianza de LATAM en su momento, hace mucho tiempo ya. No sé si sea el mismo Chucky, pero un saludito al gran Chucky. Dice, Cole ha gastado mucho. Sin duda que sí, Sara. Tony, ahora te daremos una pelea divertida contra 2 aficionados locales. Si es así, God Soul. Y si tienes algún reporte por ahí, si nos puedas mostrar, te lo agradecería mucho. No es Cole, es KO1, ¿verdad? Entiendes que en los nuevos servidores Sara, sin duda hay full spenders, como les suelen decirnos los gastadores o los ballenas, sin duda. ¿Cómo estás, Vigir? Bienvenido. Te salió la Coloratus, pero soy arqueras. Vigir suele ser, el juego es muy troll, ya saben lo que es. Tony, saluda a los miembros de TCM. Un solito a la gente de TCM. A los veteranos de guerra, dice Morsa. Un solito para buen Morsa, Atalaya, el buen Shanks, Chiclets, Bastorm, Melioda, Sisi, Dick Tavares, JD Bond. Somos los que queda, Tony. Ya entiendo, Maya. Del antiguo TCM. Yo una vez les dije que iba a ir a su alianza, pero las migraciones no han dado para eso. ¿Cómo estás, Alinson? Bienvenido. Un salito para todos ellos. Kizoka, ¿cómo estás? Dice, ¿tú qué haces aquí? Dice por acá. Ya le andan preguntando. Ya casi llegando a 800 de vida. Nice, sí. Y te diría, solo estoy esperando sacar más cositas. Déjame ver, por acá tenía... Hijo, ¿de dónde estaban estos? Solo perderme porque hay bastantes cosas, gente. Ya mismo entramos. En 10 minutos. En 10 minutos llega pelea. Perfecto, perfecto. Hay tiempo, sin duda. Uy, el buen robot, miren, posicionándose aquí a tope. Una pregunta, Soul. A Robot, ¿cuánto le falta para llegar a la siguiente estrella? Porque vi que el tigre ya está en la siguiente estrella. Entonces, como muchos hemos sabido, pues el tigre siempre desbloquea primero la estrella por la diferencia de servidores que él, pues, creó su cuenta antes de Robot y los jugadores que son los que conocemos mucho más. Entonces me imagino que Robot ya estaría cerca, más o menos. No estaría tan lejos de él, diría yo. Sara, me imagino. Mira, con esta cuenta que es chetísima y es bien fuerte, la del buen Naret. Yo a Robot a veces le pego en el duelo de las hormigas, del duelo de reinas. Y igual le hago solo 9 o 8%. Es que es una locura este jugador. Esa cuenta que llevan es una potencia, gente. Los nuevos servidores más fuertes que los viejos, diría que están entrando mucho que el de los que gastan, crack. Sin duda. Dice Tony, por favor manda saludos a la Alianza Tra del servidor 102. Un saludito a la hermosa Alianza Tra del 102. Espero que la pasen muy bien. Alonso, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. Tony, me salió bicolor y soy full arqueras. Ok. No te conviene, pero para guardianas en PvP es muy buena. Si en un futuro quieres armarte mixta, la bicolor es buena también, Alonso. Es del 101. Perdonen. Un saludito a la Alianza Tra del 101.
Tony, hay un hito donde quitan las zonas medioambientales en la selva. ¿Ese hito le quita las estadísticas iniciales al campamento rojo o cómo funciona? Verás, bueno, aquí no podría mostrarte. Es que, bueno, en la selva sí suele haber. Suele haber al inicio, solo que ya se quitó la zona medioambiental. Verás, lo que pasa es que al inicio te marca aquí con unos circulitos en la zona que tú tienes bonificación. Por ejemplo, si en esa zona está del color del campamento al que tú perteneces, en esas zonas vas a tener tú la bonificación ahí. Ahora, si desaparece la zona medioambiental, en esas zonas ya no vas a tener el bufo por zona de medioambiental. ¿A qué me refiero? La zona medioambiental, si no me equivoco, tendría que leer las reglas. No me acuerdo qué bufo te daba. Creo que era... déjame ver si aquí aparece tal vez, para recordar un poco. O era dándole aquí. Aquí era. Vale. Territorio del campamento. Vale. Ok, tan. Después que finalice la temporada. Curación. No dice aquí. No recuerdo muy bien. Pero recibes una bonificación. Acá está la zona medioambiental. Aquí dice, mira. Al final del periodo de selección, algunos líderes. Ok, tan. Vale. Entonces por acá. Te dice que... 2. Cuando el comandante del campamento Bellota Dorada luche contra los comandantes enemigos en la zona Bellota Dorada, significa que en la zona en la que estés, si te marca en el mapa que esa zona es de tu color, ahí te dice que experimentarán los siguientes efectos. Si tú estás en esa zona en tu color, vas a reducir, aquí dice reducción de la proporción de heridos graves y reducción de la proporción de obtención de puntos de competencia, ¿vale? Estos efectos vas a tener. Le dice la cantidad de zonas de bellota dorada es menor, el tiempo de existencia. Mira, la cantidad de zonas de bellota dorada es menor, obviamente, porque ellos son los que defienden. Dice el tiempo de existencia de la zona ambiental es limitado. Una vez finalice el hito, de todas las zonas volverán a ser ordinarias. Y las zonas ordinarias no tendrán impacto en el combate. Prácticamente las bonificaciones que tenían en su zona se desaparecen una vez terminado la zona medioambiental. En pocas palabras, ¿vale? Dice, los nuevos servidores ya tienen estadísticas casi cerca de los 2000 de daño. Mucho dinero invertido. Para lo común de este juego, te diría. Lo común de este juego. Y por eso es nada descabellado que esos jugadores, mientras más le siguen invirtiendo al juego, tarde o temprano van a alcanzar a los jugadores más fuertes de los antiguos servidores. Tarde o temprano, porque el juego tiene límites, gente. Entonces, obviamente el límite solo es el dinero, nada más. Nada más, gentita. Es lo que hay. Un saludo a la alianza Watt y a la líder Linda Santi. Un saludito a la alianza Watt y a su gran líder Santi. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. 6 marmotas más y consigues estrella de robot. Ah, está en ese porcentaje de experiencia. Uy, está muy cerca robot también de conseguir la próxima estrella. Lo veríamos también aquí. Lo veríamos. Perfecto, si es así. Lo veríamos, gente. Tony, para mixto, Adlerce o bicolor. Bicolor es mejor, te da un poquito más de estadísticas, te diría. Ok, ya tomaron la estructura, perfecto. ¿Vas a mandar mensaje en Discord? Perfecto. Uy. Esa estrella, gente. Esa estrellita que tiene la cuenta de robots. ¿Para qué sirve atacar la marmota? Te da la skin de la marmota, crack. O sea, depende del lugar que quedes, ¿no? Depende en la posición que quedes. Te van a dar recompensas, prácticamente son estas. Necesitas 100 fragmentos para conseguir la skin de la marmota, ¿vale? Es una apariencia que cambia el hormiguero, ¿no? Entonces depende de la posición que quedes, te dan los más fragmentos o menos fragmentos, ¿vale? Y es importante porque desbloqueas la skin y subes la experiencia de las estrellas también. ¿Cómo estás, Fabián? Bienvenido, crack. Muchas gracias por estar acá. Erika, bienvenida. Hola, chicos, dice Tony, ¿cómo estás? Hace un que no entro. Erika, cierto, a los tipos que te vemos por acá. Miren, también ando un poco triste, ¿saben por qué? Hasta ahora que voy del evento no me ha salido ningún arrimosos en mi cuenta, gente.
Lo triste por eso, porque esa hormiga, gente, es muy rota. Se necesita sí o sí. El juego es tan cruel con los que somos de un tipo de soldado que no te quieren dar las hormigas que quieres, gente. Dice, saludos para PK1 de parte mía, por favor. Un saludo a la alianza PK1 de parte de Capitán Wolf. Espero que se la pase muy bien. Bienvenidos a todos, gentita. Muchas gracias por estar acá. Sí, pero para mi server, el 1359, ¿para qué me sirve atacar o te da lo mismo? No, no. Esto, crack, cada vez que se active tienes que atacarlo. No solo es por atacarlo, sino que dependiendo de la clasificación que quedes, te da alimento de insecto. Y por cada ataque, dependiendo del daño que le hagas, también te va a dar alimento de insecto. Esto sirve para subir las estrellas de los insectos, crack, también. Y no da nada igual, seas un servidor inicial o lo que sea, tienes que quedar en el top, crack. Si quedas fuera del top, te vas a atrasar con la experiencia de las estrellas del hormiguero, ¿vale? Así que no te olvides atacar. Dice, te presto mi cuenta, dice. Ahí hay, pero sin copia. Bueno, por lo menos la tienes. Por lo menos la tienes. La cosa es tenerla en la propia cuenta, ¿no? La cosa es tenerla en la cuenta, gente. Por acá dice, ya llevo 5 islas y no me sale Berserker y ninguna copia de Acacia. Es así el juego, gente, qué locura. Es muy complicado conseguir hormigas de temporada, gente. Es demasiado complicado, es confirmadísimo. Yo tengo la Rimosa y la copia de armadura brillante. Bueno, armadura brillante en mi cuenta sí las tengo, eso no hay problema. Solo que Rimosos no quiere salir, gente. Ojalá para el próximo evento que asistamos, por lo menos nos salga alguna copia buena de ahí. Necesito una melee fuerte nada más. Tony, ¿ya me leíste en Discord? No, lo dejo pendiente cuando sea el día de la revisión de cuentas. Entro al Discord y lo vemos sin problema. No me diga, el buen Fabián, miren, ya presumiendo las copias de sus Rimosos. Sin duda. Sin duda, sin duda. Déjenme entramos por acá. ¿Qué están haciendo aquí? Están atacando por acá. Están haciendo agrupación de... están haciendo agrupación. Y 1 año y medio y ni me sale la muerte. Josué, eso sí es muy malo. Miren, les cuento una más o menos una experiencia de otro juego parecido a The Ants, que muchos saben cuál es Primitivera, ¿no? Por ejemplo, en ese Primitivera ya llevo casi 2 años de juego, puede ser ya. Y no me sale, o sea, les puedo decir, me ha salido lo que equivale ahí a Chinches Asesinas, solo una copia. Y lo que equivale a la Cristal Dorado, porque en esa cuenta me fui con la unidad de transportadoras igual, solo que ahí se llama Caballería. Y no me ha salido, solo tengo una copia de lo que es equivalente ahí a Chinches. Y no tengo ninguna copia de Cristal Dorado, gente. Ninguna. Y eso aquí ya es bastante tiempo, qué locura. Dice, yo solo tengo una muerte sin estrellas y la voy para 1 año y 1 mes. Bueno, no es tanto el tiempo, sensei. Por lo menos, más o menos vas bien. Yo para tener las Chinches hacia full me tardé mucho tiempo también. Mucho tiempo. Por lo menos fueron 1 año y medio ahí por ahí. Día 450 esperando la copia de la Ombi. Y que me salga la inflata. No hay suerte. El juego, gente, es muy troll. ¿Qué les puedo decir? Bueno, ya respondí algunas preguntitas. Vamos con el tema del emparejamiento, ¿no? Como muchos ya saben, pues estimamos mucho a la alianza de Love. Ese evento se ve fácil para LOB, sin duda que sí. Miren, y no hablo de que el emparejamiento sea bueno por... O sea, los emparejamientos son una locura no por lo bueno, sino por lo malo del emparejamiento que fue. Yo pensaba que en este emparejamiento tal vez alguna alianza se pueda sobresalir, que era esta del 745. Yo dije, aquí me dijeron que había un jugador muy fuerte también. Y pues se confirmó la noticia que me dijeron. Por aquí hay uno que es muy fuerte, que es Jan Luo, gente. Este es muy fuerte. Obviamente ya ven que tiene el marco y todo. Hay jugadores en esta alianza que sí gastan, gente. Como ven, tienen el marco y todo. Lo que pasa es que no son muy activos. Este Jan Luo solo ha peleado un poquito y otra cosa más. Y no ha estado tan activo. Y se confirmó lo que dijeron, que no eran jugadores tan activos prácticamente. Entonces, como no son tan activos, y si tú no eres activo frente a robot, gente, te va a destruir. O sea, y ustedes ya han visto, entre alianzas super pay to win, pues
la única forma de hacerle frente a la tanta potencia que tienen es ser activo. Si tú no eres activo y no puedes contrarrestar un poco eso, pues te afecta mucho. Es lo que vimos cuando LoB se enfrentó contra DMC, ¿no? Recuerdan que en DMC pues eran el líder de DMC, que era Kai y Bluean, nunca, casi cuando había pelea siempre estaban y no se desconectaban, prácticamente a lo largo de la batalla estaban. Entonces, si no logras vencer esa actividad, te logran derrotar muy fácil, ¿no? Entonces, aquí les podría decir que el 689 me impresionó. También hay jugadores muy fuertes aquí. Sin duda, poquito a poquito, lo que pasa es que va a ir apareciendo alianzas del 700. Ya están entrando en estos grupos. Y eso me gusta porque, si no estoy menos mal informado, tengo una cuentita ahí que está en el servidor. Si no me equivoco, era el 743 por ahí. No, era 843 más o menos. Y en esa cuenta yo puedo ver una alianza que se llama OPS. Y hay algunos jugadores que conocen quién es el más fuerte de esa alianza. Le dicen Panda, ¿no? Aunque tiene unas letras ahí, no sé si es chino o japonés, más o menos. Y es muy fuerte también, tiene estadísticas muy potentes. Esa alianza, sin duda, para el nuevo o el próximo emparejamiento que va a existir de la nueva temporada, como todos van a entrar casi al mismo tiempo, obviamente van a entrar gente. Sin duda, gente, esa alianza va a entrar en este emparejamiento. Bien sea va a pelear contra TWA o va a pelear contra, bueno, puede ser contra Dog, gente, con LoB y otras alianzas que se están formando fuertes también, gente. Sin duda, pues van a entrar en este grupo, gente. Prácticamente son jugadores muy fuertes. Eso lo iremos viendo poquito a poquito, sin duda, gentita. Dice, con el nuevo evento se puede venir un super emparejamiento. TPX, también con TPX, gente. LoB, TAW y DOC. Miren, con TPX fue un poco extraño. Ya vieron que la actividad no fue muy alta en esta ocasión cuando vimos con la cuenta del buen Arnaldo, que lastimosamente pues el buen Cats no estuvo tan activo en el evento. Prácticamente no tomó nada de nodos, participó un poquito ahí nada más y lo normal. José Moreno dice, Tony, ¿quién es Robot? Diría que si no eres seguidor mío... Diría que si no eres seguidor mío... Te doy un ban de 5 minutos del canal, crack. Aquí, crack, Robot es prácticamente una leyenda. Es prácticamente... Entra en el grupo de los jugadores más fuertes del juego. O en pocas palabras, de los que más invierten, crack. Dice Tony, ven cerca a Robot y construir la torre. Van a... Ok, voy. ¿Dónde estaba Robot? Hace poco lo vi. Voy. Déjame buscar la posición. Comprobar la posición. Acá está. Vamos a entrar aquí. Listo, ahorita voy a construir la torre. Bueno, voy a entrar con una macha porque veo que hay mucha gente activa. Así que con una creo que basta. Dice Dark Lord no era rival. Muy fuerte también. En el emparejamiento muy fuerte. Solo que para el nivel de TPX que hay, gente, es mucho. TPX, o sea, diría que Cats apoya, pero para contrarrestar tal vez a los jugadores que sobresalgan, ¿no? Pero sin duda la alianza de TPX es la que hace la diferencia. Muy activos, gente. Hay demasiada actividad. Dice Tony, intenté escribir en Discord y creo que me tienes bloqueado. ¿Podrías chequear? No, ¿cómo te va a poder tenerte bloqueado, crack? Verás, no es que te tenga bloqueado. Tienes que entrar, pero sí estás al grupo de Discord, ¿verdad? Verás, si estás en el grupo de Discord, solo dame clic al perfil y dale clic a mensaje nada más y me envías el mensaje. Luego ya lo puedo leer. Dice, el evento estaba ganando, por eso Cats durmió. No lo sé, crack. Ya me dijeron que en el anterior evento, cuando Arnaldo estaba en otra alianza, era... No me acuerdo cómo se llamaba la alianza. También el buen Cats estaba inactivo. Lo veremos en el próximo evento, Ains. Sin duda, sin duda. Poderosa Sandy, ¿cómo estás? Bienvenida. Un saludo para ti. Dice, tal vez Cats quiere vender su cuenta. Tony, es hora de romper... No lo sé si quiera vender su cuenta, gente. No, lo dudo. Lo dudo, gentita. Tony, ¿qué es un jugador ballena? Le denominamos jugadores ballenas a los que invierten mucho dinero en el juego.
Prácticamente estoy hablando de que si sale un evento donde te ofrecen un nuevo insecto, ya sabes que, o un nuevo hormiga, tienes que invertirle dinero. Entonces, este tipo de jugadores se sacan todo lo que hay en la tienda que les pueda ayudar. Y cuando sale una skin, si se la compra, sale una match, o sea, prácticamente todo lo que ofrece el juego para comprar, se lo sacan. O sea, no escatiman ni nada, crack. Dice, si nos atacan aquí, tienes un beneficio local del 550 de ataque y defensa. Ah, aumenta eso. Ok. Ok. Listo. Pero esa bonificación la tiene el rival, ¿verdad, Soul, ¿verdad? El rival la tiene la bonificación. Y miren qué locura. Por eso yo hablo de que Robot tiene que tener piedad en este emparejamiento. Porque miren, hay que ser tan cara dura, gente, que el buen Robot, miren, entraron desde aquí. Estamos hablando aquí, empezaron a construir la torre y empezaron a dominar toda la zona. Prácticamente esta zona, gente, era de la alianza contraria, ¿no? Y miren, les dejaron entrar. Ni con las bonificaciones, gente, pueden hacer ni con las bonificaciones pueden contrarrestar esto, gente. O sea, te entran hasta en la casa, gente. No se puede. Prácticamente llega un punto donde el rival también ya se frustra y ya no quiere pelear. Prácticamente eso es la situación, gente. ¿Kat no se compró a Lucas? No sé. No me digas eso, que no lo compró. Dios, ahí estamos medio raro, te diría. Tío Charo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Tony? Recién conectándome. Bienvenido, crack. Recién estamos empezando. Tony envió una foto al Discord a una alianza de mi rango de servidores. Lo emparejó con alianzas mucho más antiguas. Creo que es de SDG. Déjame ver si es de SDG. Sí, es de SDG, es de Shadow. Le entiendo. Hay un poco de revuelto también porque parece que a SDG, que ya saben que hay un jugador que se llama Shadow Master, creo que era, no recuerdo muy bien. Parece ser que esa alianza les tocó contra los Invencibles prácticamente, que es de un servidor antiguo. Hay otro de Ben de WWU, que también es del 413. Prácticamente dos alianzas antiguas contra casi las nuevas. Aunque en ese emparejamiento también le tocó uno del 403, 385 prácticamente. Vaya. Bueno. ¿Cómo va ese emparejamiento, crack? ¿Está ganando SDG o van perdiendo? Top kills, ¿quieren ver? Perfecto, les puedo mostrar. Les puedo mostrar el top de kills, gente. Vamos para acá. Muertes de hormiguero. Bueno, vamos a ver muerte de alianza primero, ¿ok? Como pueden ver, va dominando STR y LOB. Ok, de ahí van contra los tres que les tocó. Porque este fue un emparejamiento de la selva, gente. ¿Vale? Entonces, en tema de muerte de hormiguero, pues Robot y esta... No sé si será jugador o jugador, creo que es jugador. También dominando en el top de kills. Obviamente son jugadores que gastan. Prácticamente si tienes este tipo de medallas y eso, ya saben que se sacan casi la gran mayoría de cosas de los eventos. Y ahí pueden ver el top. Por aquí pueden ver a Jan Luo, si no me equivoco. Miren, aquí está Jan Luo. Prácticamente se confirmó algo que me dijeron, que este jugador no es muy activo, pero es muy fuerte prácticamente. Sí es fuerte, pero me dijeron que no era muy activo. Ahora lo que pasa es que tal vez Jan Luo está al nivel de MCMC, por ejemplo, puede ser. Si está a ese nivel, uy, te estrellas tal vez con esta jugadora que es muy ballena, gente. Sin duda el buen Soul anda reclutando jugadores que tienen mucho nivel, gente. Les podría ser así. Esta jugadora tiene estadísticas muy fuertes. Es brutal, es una ballena muy fuerte, sin duda. De ahí sin duda pues muchos ya conocen a Admi. Falta el otro de Bar también. ¿Dónde está? Parece que no ha estado en el top. ¿Qué le pasaría? A mí nomás lo veo por acá en el top, gente. No ha estado tan activo que digamos. ¿Cómo estás, Tony Bigger? Tony, por favor, espero me puedas responder. Mi pregunta es, el nuevo evento de regalar un insecto gratis, ¿cuál es el mejor para adquirir? Depende del tipo que tú seas, ¿no? Ya sabes que no dan universales. Por ejemplo, si tú eres arquero, sin duda sácate el de las arqueras.
Si eres transportador, el de arquero, el de guardián, el de guardián. Cada uno dependiendo del tipo que seas, ¿no? Si fuera más o menos universal, y te dije, más bien ve por el universal, pero como no lo ofrecen, ni modo. Dice, Tony, te mandé mensaje en Discord, espero puedas leer. Luego lo veo, crack. ¿Tú eres It's Me Sony? Déjame ver si eres It's Me Sony. Uy. Miren, les muestro esta captura, gente. Bueno, el buen Sol ya nos la pasó. Miren esto. Miren esto. El buen Sol ya nos la pasó. Sí, le hace falta poquito ya. Le hace falta bien poquito para la siguiente estrella al buen robot. Con esto se desencadena así. Es como un dominó, gente. El tigre empieza primero. Luego pues empezaría el líder de MC, que es Kyle. Luego el buen robot. Blue Ant, tal vez por el tiempo que dejó el juego, ese tiempo sí le cobra, pues en el tema de estrellas. Ella no estaría desbloqueando todavía esta estrella, le faltaría un poquito más porque el tiempo que dejas de lado en el juego pues es lo que hay, ¿no? Entonces más bien ella sí tendría que esperarse un poco más. Más que todo, no sé en el servidor al que fueron quién estaría dominando en el top de Marmota, porque eso también influye mucho, como ya lo han visto. Eso también influye mucho. ¿Qué pasó con Capal, gente? Como muchos ya saben, pues el buen Capal pues dejó el jueguito, gente. Dejó el jueguito, gentita. Dice, perdón por lo de robot, dice, es que no estoy muy enterado de eso. Ah, entiendo, no te preocupes. Dice, pero soy arqueras, entonces elijo el insecto. Claro que sí, si eres arquero, el insecto de arquero sin problema. Michael, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Gracias por estar acá. También solo cierro esto y vamos para acá. Ahí estamos. Capal ya volvió a no volvió a ningún server. Desapareció, les podrá decir. ¿Qué pasó con Nate Dogg? Cierto que no. Ver, en esta alianza no está Nate Dogg. Aquí está. Todavía sigue, crack. Yo pensé que se había ido, pero todavía sigue aquí. Sí, todavía aquí está, miren, Nate Dogg. Entonces, no se preocupen por esa parte. No se preocupen por esa parte. Mira, Michael, quiero ver cómo va lo de BMS. No sé si el día de mañana puedas, para que pueda acceder a tu cuenta y traer un directito más o menos de cómo van en el emparejamiento con BMS. Porque ahora, gente, en BMS sufrieron también una integración de jugadores fuertes. El jugador que estuvo en KTA, el más fuerte, que es el Lobito, gente, se fue a BMS. Hay una alianza allá que se está armando fuerte también. BMS también entraría tal vez en los grupos más fuertes. Sin duda, gente. Dice, si Capal seguiría jugando, ¿seguiría igual o más fuerte que Robot? Igualitos, prácticamente en su momento. Recuerdan que eran la dupla, era un dúo dinámico ellos. Muy fuertes. Uno era mixto, el otro full guardián y se contrarrestaban casi a todos. Yuki, ¿cómo estás? Bienvenida, la buen Yuki, gente. Dice, ¿crees que metan el escorpión fluorescente en el nuevo paquete de insectos? En caso de que saquen uno nuevo. Alan, sin duda confirmo que sí. Sin duda que sí, gente. Verán, muchos preguntan si este paquete se va a actualizar. Solo sean pacientes, gente, y esto sí, confirmadísimo, se va a actualizar este paquete, ¿vale? Solo es cuestión de esperar tiempo. Ahora sin duda se van a poder conseguir los insectos de la siguiente generación. Estás hablando de una cicindela y otros insectos más, así que aprovechen, ¿vale? Aprovechen. Dice, ¿me puedes decir cómo consigo una medalla de esas? Además, me puedes decir que tengo que investigar, hacer... José, si puedes escribirme por Discord. Lo que pasa es que el tema de medallas no te lo puedo mostrar por aquí porque... Bueno, déjame a ver si lo... Y déjame entrar a las medallas. Listo. Verás, solo es cuestión de leer qué es lo que te pide, ¿vale? Por ejemplo, aquí te dice que para tener esta medalla tienes que tener 15 diferentes hormigas naranjas especiales. Para el primer nivel de la medalla, 15 hormigas especiales de las doradas diferentes. 15 hormigas diferentes. Acá 35 diferentes y estas 50 diferentes.
Para tener esta, si ves que esta cuenta ya tiene las 50 diferentes, porque es una cuenta que ya lleva bastante tiempo jugando. Esto con el tiempo lo vas a conseguir. De ahí las medallas se van consiguiendo poquito a poquito. Aquí te dice tener una hormiga especializada 5 estrellas. Cuando tengas la primera hormiga 5 estrellas, desbloqueas una medalla. Y así lo vas leyendo poquito a poquito. Es cuestión, más que todo, de que seas más constante en el juego nada más. Con el tiempo desbloqueas el tema de las medallas, ¿vale? Hay ciertas medallas que no las vas a poder conseguir porque son pay to win, ¿vale? Por ejemplo, aquí necesitas sacarte una hormiga o, ¿qué digo una hormiga? Un insecto de las temporadas, prácticamente eso ya es invirtiendo dinero. Entonces es así. Siendo free to play no se puede conseguir ciertas medallas, ¿vale? Otras sí. Dice, normal, Tony, te aviso que el domingo el reinicio va a comenzar. Ah, el domingo. Ah, ok, con razón, listo. El domingo el reinicio empieza. Perfecto, si es así, crack, te agradezco mucho. Cuando saquen las de tercera generación el paquete mensual de insectos. No sé cuándo, gente. No tengo ese dato. Tocaría verlo. ¿Cuánto va a demorar en construir? 6 minutos construir la torre, gente. Vamos a ver si estas dos alianzas se animan a pelear un ratito y podemos verlo. Gentita. ¿Será que el panda de 850 entra en esos grupos? Su amiga Ping dice era de otra titán fuerte con sus 5 granjas. Dominaba los eventos. O sea, dominar en este tipo de eventos posiblemente, porque sí es muy fuerte. Yo vi que el panda del 850, gente, que es de la NSOPS, está por los 3000 de daño más o menos. Tiene insectos 100, ahorita está trabajando en las guardianas, porque me imagino que ya sabrá contra quiénes se va a emparejar en un futuro con los próximos eventos. Sin duda va a ir ahí. ¿Tan rápido van a meter esos ahí de insectos? No creo que metan tan rápido la fluorescente Vindex, boxeadora y el guardián esos. O sea, mira, el escorpión fluorescente lo van a meter. Ahora el Vindex, la boxeadora y eso sí creo que va a tardar. Por lo menos lo que hemos visto de misiones activas lo están haciendo, parece ser, no sé, 2 veces por año puede ser. Que cada recompensa activa. La etapa 1 apareció el anterior año, ¿no? Y está casi finalizando este año. Si lo tomamos en cuenta, puede ser que por cada año aparezca 2 recompensas activas y tengas el chance de conseguir insectos pay to win. Solo sería cuestión de que ustedes vayan ahorrando si quieren hacer el intercambio y eso, ¿vale? Esto lo hacen, gente, para incentivar a que ustedes gasten, porque hay un ítem que no lo pueden sacar así normalmente. Y es el que todos conocen, que es el intercambio de estrellas entre hormigas. ¿Qué digo entre hormigas? Entre insectos. Ese cuesta dinerito hasta ahora. No hay forma de sacarlo gratis. Tony, la duda, ¿van a implementar la corona de llamas en las medallas? Es que no la veo que aparece en la medalla de la avispa. Ahí no va a aparecer, crack. O sea, si tú crees que van a dar una medalla como lo dieron con Godzilla, pues en la corona de llamas no la van a dar, crack. Simplemente... es lógico porque Godzilla fue un evento limitado. Es por eso nada más. Dice, si van a actualizar el paquete de insectos de tercera generación, lo compraré para conseguir Cicindela. Miren, Dynamite, mira, lo que no ha gastado, ahora quiere gastar. Eso es lo que quiere el juego. Prácticamente para que ustedes gasten, si se dan cuenta. Es contagioso, aunque no pareciera, gente, te contagia a comprar cuando ya ves que insectos buenos se bajan de precio. Es así. Fue cuestión de un año el cambio de paquete, ¿no? Más o menos, sí, más o menos. Conforme pase el tiempo, sin duda, lo va a hacer. Lo van a hacer, gente. Dice, ok, dice, por a veces ser un poco preguntón. No, pregunta, crack. O sea, si eres un jugador nuevo, adelante, no hay problema. Pero si a veces no puedes mostrar algo o así me dices para escribirte. Dale, dale, crack. Ya me di la opción. Es que más que todo es por el ID, crack. A veces me sé despitar y puedo mostrar la idea de las cuentas y ahí es cuando se complica. Yo me compré la Spawn apenas hace 2 semanas y ahora vienen los nuevos insectos. ¿Me sientes? Kowalski lo normal, te diría. Mira, como muchos ya sabían, cuando este paquete se iba a actualizar, a mí sí me dolió este de aquí. Porque yo, gente, en su momento, yo saqué la avispa como un insecto nuevo. O sea, para algunos que tal vez no tienen tanto la posibilidad de gastar en cada evento a tope, pues lo normal, ¿no? Dice, pero si meten o cambian una, si cambian todas las generaciones. ¿Hablas de paquetes o etapas? Me perdí. ¿Cómo? O sea, es diferente, ¿no? Por ejemplo, en las etapas activas, usualmente primero cambian una generación aquí. Y en el tema de los paquetes que se compran, pues va una generación adelantada. ¿A qué me refiero con esto?
Por ejemplo, como ya viste, aquí en las recompensas activas, la segunda etapa ya están ofreciendo estos insectos. Estos son los insectos de segunda generación Pay to Win, ¿no? Estos, antes de que aparecieran aquí, pues ya estaba este paquete con los insectos que ofrecen ahorita en la etapa 2, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Claramente es como un efecto dominó, ¿no? Como en la etapa 2 ya están ofreciendo estos insectos de esta etapa, este paquete se va a actualizar. No me acuerdo cuándo tardó cuando salió la etapa 1 en actualizarse este paquete para los de tercera generación. Bueno, los de segunda generación. Y ahorita tocaría esperar nada más para que salga la tercera prácticamente. Uy, un G a la marmota maya. Que es que las arqueras son rotas para el año a la marmota, gente. Hatton, ¿cómo estás? Dice, ¿cuándo agregaron más skins o marchas en el evento de los 10 ramitas? Es impredecible, no tengo ese dato lastimosamente, gente. ¿Qué les puedo decir? Es muy impredecible. En ese tipo de cosas es muy complicado. Es muy complicado deducir. Se supone que ya debería haberse actualizado esa tienda con lo que ya ha pasado de tiempo hasta que hayan añadido más skins de lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Ya deberían haber añadido más cosas, pero no lo han hecho. Es que es impredecible, lastimosamente. Tony, una duda. ¿Qué pasa si si ven mi ID solo por preguntar? Verán, esto es más que todo informativo y no lo vayan a hacer, ¿ok? Cuidado con esa parte. Lo que pasa, gente, es que ahora, como ya saben, hay una página del juego que ingresas el ID y puedes comprar monedas de hormigas en esa cuenta donde hayas ingresado el ID, ¿vale? Entonces, lo que pasa, gente, es que hay gente que es mala, valga la redundancia, copia el ID de la cuenta si es que te cae mal un emparejamiento que les ha tocado y etc, etc, y no quieren, pues, que ganen o quieren hacerles el mal porque hay gente mala. Te copian el ID, van a la página de las monedas, hacen una compra de $1 de monedas de hormigas y luego piden devolución. ¿Qué es lo que pasa? El juego, pues cuando haces devolución, te banean. Hasta que tú no hagas la compra de esa devolución que te hicieron, no te van a desbanear de la cuenta. Así que por eso tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. Por eso es cuidadoso. Por eso ahorita el juego te permite ocultar la ID. Te permite ocultar la ID ahorita. Dice Flor del Diablo, Escorpión, Emperador y Escarabajo Ciervo. Ya no se van a poder conseguir. Pasarán a ser legado. Escorpión, Emperador. Sí, prácticamente ya por ahora creo que ya no se van a poder conseguir, te diría Alan. Como le has visto, ya no. La única opción, tal vez uno de esos, es conseguirlo aquí, ¿no? Acá igual consigues uno de estos tres. Si ustedes, gente, no aprovechan el paquete este de aquí por sacar 3 insectos para la medalla, prácticamente ya aparecería el siguiente paquete y ya no podrían desbloquear esa medalla. Así que vayan viendo eso, ¿ok? Dice, extraño hacer más de un G a la marmota, dice por acá. Ah, Naret, con la cuenta que tienes. Pero ya estás casi cerca, crack. Por lo menos el 10% de ese daño. Por lo menos el 10%. Por acá dice la buen Yuki. En unas alianzas pedimos la ID, sobre todo para evitar jugadores conflictivos. Ah, bueno, también depende, ¿no? Por ejemplo, si la buen Yuki te pide el ID, yo le confío a la buen Yuki, gente. O sea, no hay problema. Siempre de miembros oficiales verificados, que ustedes sepan que son gente que sabe, les diría. Bueno, ya se construyó la torre, gente. Vamos a atacar aquí la torrecilla. Eso sí, por ejemplo, miren, los que son miembros del canal, yo por privado les pido el ID para comprar las monedas de hormigas. Yo, gente, no les voy a hacer la maldad, obviamente, ¿no? Ya cuántos han ganado paquetes aquí, pues obviamente ese es el objetivo, ¿no? Dice, bro, disculpa mi ignorancia. No comprendo qué es una hormiga, tanque, apoyo y daño en mi formación de arqueros. Me dicen que me hace falta tener eso. Lo que pasa, Maya, es que para tener una formación un poquito más estable para el PvP, necesitas alinearla de esa manera. Una unidad tanque o una unidad melee, lo que denominamos así, son las unidades que van en primera línea. ¿Por qué razón van ahí? ¿O por qué descripción tienen, o por qué etiqueta tienen de que son melees o tanques? Es porque dentro de sus habilidades bien tienen pasivas o bonificaciones para el equipo que hacen que reduzcas daño, o se bonifica una hormiga de segunda línea o de tercera,
o puedas, no sé, curar mientras te hacen daño o contraatacar. Ese tipo de habilidades tienen las hormigas tanques. Las unidades de apoyo que van de segunda línea, y a veces puedes colocarlas de primera, son unidades que tienen más efectos de control. ¿Qué significa eso? Pueden controlar al enemigo. Bien, si le afectas con un envenenamiento, le haces más daño. Si le afectas, no sé, con un efecto de supresión o silencio, haces que el enemigo no pueda activar habilidades. Hay hormigas de apoyo así. Hay también hormigas de apoyo que se pueden aplicar bonificaciones para quitarse efectos, como es el caso de Longinoda, ¿no? Si te colocas una Longinoda en tu formación, pues te limpias de efectos negativos. Prácticamente son hormigas de apoyo, bien para el enemigo o para tu equipo. Y la tercera línea, que son hormigas de rango, ahí solo se ubican unidades de full daño, crack. O sea, unidades que hacen muchísimo daño. Hay veces que este tipo de unidades tienen efectos negativos hacia el enemigo también. No sé, tienen efecto de envenenar o también de suprimir o silenciar al enemigo. Hay hormigas de rango que hacen eso también. Cuando tienen esos efectos son muy buenas esas hormigas, porque son más efectos para el control. Entonces, si tú nivelas, te das cuenta de que tiene una relación tener los tres tipos de soldado, ¿no? Ahora hay algunos que juegan, por ejemplo, una melee, full tanque en la primera línea y 2 full daño en la segunda. Ya no llevan soporte. Hay jugadores que llevan eso y funciona también porque pues formaciones mixtas se ha notado y funciona, ya que las arqueras, 2 daño, full daño al enemigo, puedes tumbar la primera y segunda línea rápido, y la primera línea de tu equipo pues trata de defender lo máximo que pueda. El objetivo de poner la unidad más fuerte o de rango en la tercera línea es para que pueda aguantar el tema del daño constante que te van a hacer, ¿no? Mientras pase las etapas del juego o las peleas prácticamente contra quien te estés enfrentando, cada, podríamos decir, registro de batalla, tus hormigas van a ir lastimándose conforme pase el tiempo. Entonces primero se derrota la primera línea, luego la segunda y luego llegarían a la tercera. Por eso se coloca la última línea, la hormiga de más daño, porque esa solo está centrada en hacer daño, no tiene cómo defenderse. Entonces, para que lo tomes en cuenta. Dice, yo no gasto o puedo gastar dinero en realidad, pero mis miembros me regalan o los que tienen dinero me regalan. Y ya me dieron que cuando salga la mantis luchadora me van a dar para comprarlo del 1200. Bueno, si es que es así, crack, hay gente que te patrocina, es cierto también. Tony tiene razón, dice, respecto al ID. Me recuerda una... Tengan cuidado, eso sí, del ID sí tengan mucho cuidado. Tengan cuidado, eso sí. Tony Muerte 8 estrellas, Berserker 8, Acacia 2, Longi 7 son las más mejoradas. ¿Cómo puedo utilizarlas? Vuelve a la clásica, crack. Vuelve a la clásica. No sé si tengas una Dolly Maya. Yo te diría que vuelvas a Dolly, Longinodi, Berserker, de full arquero. O si no, si tuvieras un insecto universal Maya, podrías usar una formación mixta. Cambiar la Dolly por una Delercia o bicolor puede ser Maya. Una entre esas dos. Si ya estoy invadiendo buen pincho. Solo que no quieren venir a pelear los jugadores. Prácticamente ya se rindieron en este emparejamiento. Dice, yo me sé el ID de Tony. Por el buen Ice no me hace la maldad, gente. Les diría que mi ID yo sí lo tengo en antiguos videos. Porque antes no había la página, gente. Gracias, Tony. Dice, una pregunta. De los 3 insectos que van a regalar, ¿cuál es el mejor en bonificaciones de habilidades y para apoyo? O sea, mira, Tony de Viguer, si tu preocupación es que te vas a sacar un mal insecto, créeme que si tú eres arquero, sácate el de arquero. No dudes en eso, no dudes, sácate el de arquero porque te va a dar mejores bonificaciones para arquero. ¿Qué pasa si te sacas, no sé, un transportador? Solo te va a dar bonificaciones para transportador y tus arqueros no se van a bonificar, ¿vale? Entonces, tarde o temprano con el tiempo, el arquero que te vas a sacar te va a dar mejores bonificaciones porque te va a dar más velocidad de combate, más ataque de habilidad, etc, etc. Como te digo, si ya salieron universal en este paquete de aquí, ya es otra cosa, pero como no te ofrecen universales, pues no, sácate nomás. Araña corona de llamas hasta para PvE es una locura, crack, mucho daño tiene de habilidad. Dice Tony, ¿recomiendas hormigas free to play para PvE transportadoras? La mejor que hay actualmente, crack, es sin duda utilizar pues coraza dorada o chinches puedes jugar. Luego cristal dorado y Larimosus. Es lo que hay actualmente. A top. Tony, ¿por qué la Bombi es mejor que la tetra?
Porque vi que la tetra hace daño. O sea, si preguntas que la tetra hace más daño. Lo que pasa es que Bombi, gente, en PvP hace mucho daño. O sea, ya saben, un ataque a marmota pangolín hace mucho daño. Y en PvP ni se diga, gente. Tiene una habilidad que hasta ahora en arqueras o en otro tipo de soldados no hay, que es a llegar al alcance efectivo 6. Por ejemplo, Tetraponera solo está hecha para hacer daño, pero no tiene una habilidad parecida a esa. Por eso le hace rota esa hormiga. Dice, yo tengo 2 de daño porque no tengo ninguna de apoyo de arqueras. Claro, es que también se puede jugar así, pero por lo menos sí puede funcionar. Tony, ¿podrías hablar algo sobre la venganza de la marmota? Formaciones, clase, etc. Verán, en la formación... Uy, el buen Maya, qué crack. ¿Leyó el bot? Uy, ¿por qué esa donación no la leyó? Pero bueno, yo la leo. Gracias, Tony. Dice, juego mucho, pero entiendo poco. No te preocupes, crack. Aquí estamos todos para aprender. Hay veces donde yo también no sé y el buen Zul llega, gente, y nos lo explica también. Es un crack también él. O la buen Yuki, por ejemplo, si se pasa por acá. Ahora, verán, la venganza de las marmotas. Debería hacer un video introductorio sobre este evento. Sin duda tengo que hacerlo. ¿Verán? Esto tendría que explicarlo en el servidor porque es un evento que solo sucede si estás en el servidor. ¿Vale? Ahora, lo que ustedes deben tomar en cuenta es que en el evento de la venganza de las marmotas, ustedes tienen que tener unidades más que todo defensivas. Tu hormiguero debe resistir el mayor ataques posibles, ¿vale? Hay diferentes formaciones que tú puedes armar. Yo te diría que las mejores que hay es formaciones mixtas, funciona mucho más, ¿vale? O unidades PvP también, porque están hechas para hacer mucho daño. La marmota prácticamente viene y te ataca, no tiene unidades como para reducir daño o ponerse defensa o hacer mucho más. Prácticamente solo llega y la cierta cantidad de daño que tiene la hace a tu hormiguero. Entonces, si tienes una formación mixta, resiste la primera línea, tú contrarrestas el daño con tu segunda o tercera hormiga de tu formación y así. No hay mucho de eso. Si quieres mucho más bonificación, vas a la clase de reina también y te cambias a pastora. La pastora también te incrementa las bonificaciones en la guarnición. Es muy buena la clase pastora en ese tipo de situaciones. Te aumenta más ataque y defensa en la guarnición. Entonces ya tengan en cuenta que como la marmota ataca a tu hormiguero, todo va directo a la guarnición, ¿no? Entonces tomando todo eso en cuenta, bien. Ahora, lo que pasa, gente, bueno, digamos que este es el centro del árbol. Bueno, pongamos un caso hipotético de que es un servidor normal, ¿vale? Ahora, digamos que este es el centro del mapa y aquí está el árbol que nosotros conocemos en el servidor normal. Cuando vaya a empezar el evento de la venganza de las marmotas, tú tienes que irte al límite del mapa. Que yo cojo, tomas, pan y te teletransportas aquí, ¿vale? Una vez teletransportado aquí, empieza la venganza de las marmotas. Y lo que va a hacer el juego es que la marmota más cercana es la que te va a atacar, ¿vale? Si yo me posicionara aquí, la marmota más cercana es la que te va a atacar, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto? Ya que una vez hagas que esta marmota te marque en el primer ataque, tú lo que vas a hacer es ahora tepearte al lugar donde están los miembros de tu alianza, ¿vale? Digamos que los miembros de tu alianza están cerca del árbol. Entonces vas a donde están tus miembros de alianza, te tepeas y listo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La marmota inicial que te marcó va a empezar el ataque de aquí hasta acá, hasta donde te colocaste en el TP que hiciste luego del primero, ¿no? Sabes, hiciste el primer TP aquí, la marmota te marcó y te empieza a atacar, ¿vale? Ahora, como te teletransportaste acá, la primera marca de esta marmota lo que va a hacer es que de aquí hasta que inicie la partida o inicie el evento y hasta que termine, esta misma marmota te va a seguir atacando hasta que termine el evento. Entonces los ataques vas a recibirlos desde esta distancia. ¿Por qué lo hacemos así? Ya que te va a dar tiempo a que los jugadores de tu alianza que están cerca y uniditos, pues tú los puedas reforzar. Así que mientras vaya llegando los ataques de la primera, segunda, tercera oleada de la marmota y tú los vayas defendiendo poco a poco, te da chance a poder reforzar a otros jugadores de tu propia alianza y así sacar más puntos y quedar en el top, ¿vale? Tengo que hacer video, pero aquí les mostré algo parecido. Tendría que mostrarle un video, sinceramente, para que lo tomen en cuenta. Tony, ¿tienes video del meteoritos? En mi alianza ya tienen el aspecto nuevo, yo no. ¿Cuál aspecto nuevo? ¿Hablas de lo que cambia el diseño de las hormigas?
O sea, prácticamente eso se cambia, crack, cuando tienes ya nivel 10 más o menos. O sea, ya haya subido el tema de las hormigas especiales hasta nivel 10. O sea, prácticamente tienes que tenerlo así. Te lo explico rapidito. ¿Dónde está aquí? Reclamo. Listo. Perfecto. Prácticamente es esto, crack. Y vamos por acá. Mira, el pionero, el primero. Mira, lo tienen 15, 15, 15, 20, 15, 15. Si nosotros entramos a la hormiga, mira, el tema del diseño no ha cambiado tanto, como lo puedes ver. Mira, por acá, lo normal. Coraza dorada, pues no ha cambiado tanto. Pero si vamos por acá, verás, entre hormigas, sí tengo alguna que otra que ha cambiado el diseño. Por ejemplo, mira, las chinches ya le ha cambiado la cara. La cabecita. Esto va cambiando conforme vayas mejorando los meteoritos, ¿no? ¿Por qué las chinches se mejoraron antes que el pionero, el primero? Porque mira, si nos vamos donde están las chinches están 12, mira. Si nos vamos a la Nerita, a mí ya le ha cambiado la cara, mira. Como puedes ver la cabecita. La cabecita aquí de la marabunta también ya la ha cambiado, como lo puedes ver. La muerte también ya la ha cambiado. O sea, en ciertos niveles depende de la subida, crack. Al inicio, si estás nivel 5 no vas a ver los cambios. Pero ya si están más de nivel 10, ya por 12, 15 ya se van viendo los cambios. Por ejemplo aquí, más o menos esta no se ha visto tanto. Bueno, estas todavía no cambian porque recién estoy ahí mejorándolas recién. O sea, ahí ya desbloquear el primero. Listo, ya le subí a nivel 2. Esto conforme pase el tiempo se van subiendo sin problema. Mi cuenta ya pasaba el nivel 20 de la venganza. Sin duda que sí, gente. Tony, muestra quiénes están atacando. Ahorita voy. Alguien cierto que está atacando la torre. Este jugador. No es tan fuerte. No es tan fuerte. Tony, el nuevo meteorito no aparece en donde están los otros tres. Si me estás afirmando, sí aparece donde están los otros tres, el nuevo meteorito. ¿O no? Sí aparece. Aquí está, mira. Aquí está el otro meteorito. Y aquí está el otro meteorito. Sí aparecen, crack. Sí aparecen. Tony, consulta. ¿Qué paquete puedo comprar para subir la experiencia de las hormigas? Me pide mucho para subir una hormiga 8 estrellas. El único paquete ahorita que renta para subir es este de aquí. Es este de aquí, crack. Es el único que te da full. Cada día que inicie sesión, pues te van dando aquí, mira. 1.000.000 de experiencia, otro millón, otro millón. Es el que te va a dar más. De ahí, si quieres comprar de forma individual, ya lo puedes comprar aquí. Por $5, 1.000.000. Acá por ya casi 100 recibes 500 por 10. Ay, gente. Aquí sí recibes un montón de experiencia, pero son $100. Ya depende aquí. Esto es lo más cercano a lo que puedes sacar, crack. No hay más. Pero el paquete que te va a ayudar conforme pase el tiempo, eso sí, esto de aquí. De ahí consejo y lo que te recomiendo es que hagas full acciones de colonia y sacas mucho de ese kiwi que necesitas para subir la experiencia, crack. La muerte es una que más... Sí, exacto, se le nota más. Eso es muy cierto. Es muy cierto, gente. Se nota en la cabecita, dice para acá el buen. Son mal pensados, gente. Reporte de la alianza, ¿en serio? ¿Atacaron? Ay, gente, el buen robot. El buen robot. ¿Qué está atacando esta jugador? Ah, desde lejos. Ah, sí, están reportándose alguno que otro. Este también tiene casi 3G de daño. Bueno, de kills. Este tiene 12. Este es más o menos fuerte, gente. Alguno que otro está atacando. Miren, este tiene 6G. Tiene la mantis hoja seca. Ah, este es transportador, tiene 12G. Ahí va a atacar con el nuevo de transportadores. Miren eso, gente. Un reporte de la alianza, ahorita lo vemos. Verán, gentita, ¿cuánta gente estamos por acá? 77, 95. Lleguemos, gentita, a 70 likes y mostramos este reporte. ¿Cómo va en estadística del robot para que comparen con otros ya? Tony, tengo flor 10 estrellas. Saqué escorpión rojo comprando el paquete. ¿Por cuál insecto me recomiendas en el regalo de misiones diarias? La araña corona de llamas, sin duda, de Dynamite. No te olvides de eso.
Dice, no, Tony, que lo haga en las acciones de color. Ahí puedes sacar 8 millones de kiwi por evento. A la semana mínimo son 3 días, son 24 millones. Sí, Maya, solo que me preguntó qué paquete le recomendaría para sacarlo. Y entonces ya le di recomendación. Pero de ahí haciendo full acción de colonia conviene más. Tony, el nuevo meteorito no aparece en las formaciones. Es que todavía no lo hemos desbloqueado, a menos que alguien ya lo haya desbloqueado. Yo todavía pues no lo puedo configurar porque prácticamente no lo he desbloqueado. Si lo desbloquearas, crack, ya podrías verlo. Pero bueno, es que es free to play, crack. Siendo free to play vas a tardar un poco, lo normal, ¿no? Estoy seguro que The Ants va a implementar el fricto para activar y desactivar el aspecto mutado en las hormigas. En mi opinión, dice, no me gusta verlas así. ¿Tú qué opinas? El diseño también no me gusta mucho. Creo que son, no sé, muy ficticias. Como que le quita la esencia de las hormigas, te diría. Y confirmo esa parte. Ah, veamos. En este reporte, me imagino que Robot ya debe tener el nuevo meteorito. Veamos si ya lo activó. Ah, no lo ha activado, mira. No lo ha activado. Prefiere tener estas dos porque las tiene mucho más mejoradas. El buen robot, el buen Soul nos puede sacar de duda. Me imagino que una vez activas ya lo puedes ver, me imagino yo. ¿Cómo estás, el buen Capitán Ragnar? Reportándose por acá. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, crack. Te escribí hace rato. ¿Me explicas, porfa? Espera, Capitán Wolf. Perdóname si no te respondí. Es que hay veces que me escriben y se me pasa. Tal vez se me perdió. No sé, Capitán Wolf. Perdóname si es que no te leí. Ah, por acá está. Tony, en transportadoras yo pongo la dorada, cristal y chinches. Está bien, yo veo otros jugadores usando dorada, chinches y cristal. ¿Estoy mal? No, es que a veces el orden sí afecta. Pero... O sea, ¿hablas para el daño en PvP, Capitán Wolf? ¿Hablas para el daño PvP? Más bien yo te recomiendo que pongas la cristal de primera línea. De ahí coraza de segunda y chinches de tercera. Para que les des más chance de activar. Segundo reporte del jugador fuerte de Fro. Y segunda tropa de robot. Listo, voy. Esta es la segunda tropa de robot. Uy, es que es la full guardiana que tiene robot, gente. Ni insecto 99, gente. Es que mira, los jugadores nuevos seguidores ven a una bestia de estas. Te deja loco. Es para PvP. Capitán Wolf, te doy esta recomendación. Pon la cristal de primera. De segunda, coraza dorada y chinches de tercera, Capitán Wolf. Y vas a mejorar la activación. Para que lo pilles. Tony, ¿qué es mejor? ¿Un insecto 8 con ayudante nivel 8 naranja? ¿O el insecto 9 con el morado 9? Ahorita, crack, ya es mucho mejor insecto 8 naranja con niveles. Ya se compensa el tema de los niveles y le proporcionan más bonificaciones a un insecto dorado 8 estrellas que un 9 normalillo. Mejor ve por el 8, crack. Ahorita con lo que sacaron los niveles ya es mejor el 8. Dorado, obviamente. ¿Cuánto vamos de likes? 55, gente. Lleguemos a 70 likes y les mostramos los reportes, gente. Este es el más fuerte de Fro. Es que mira, el más fuerte de Fro tiene insecto 59. Te topas con una ballena que es robot, gente. Te deja loco. Te deja loco prácticamente, gente. ¿A qué nivel de reina consigues el primer meteorito? Lo consigues siendo reina nivel 20, no, reina 25 debe ser, si no me lo equivoco, debe ser 25 y lo desbloqueas apenas aparezca el primer evento de temporada en tu servidor. Estamos hablando de la isla perdida. Más o menos tienes que esperar unos 2 meses y medio más o menos. ¿Cómo estás, Judas? Bienvenido, crack. Y no había podido estar por la cuestión del trabajo. No, más bien disculpar. No hay que disculpar, crack. No te preocupes. Más bien, gracias por el apoyo y porque te pasas por acá. Es la intención. Tony, en tu cuenta, ¿cuánto es el máximo de daño a la marmota? En 960 ahorita hago de daño a la marmota como máximo. No he superado eso. Tendría que probarlo. Tal vez, quién sabe, con suerte tenga algún momento me activen bien las hormigas. Es que esa coraza dorada no me quiere activar mucho. ¿Algún día crees que metan el logo para intercambiar estrellas de insectos en la tienda VIP? No estoy muy seguro. A menos de que encuentren otra forma de cambiarlo, les diría. Alguna forma de cambiarlo. En reina nivel 20 ha sido
ha sido José. En reina nivel 20. Yo pensé que era 25. Si algo me decía que era reina 20. Dice, casi te alcanzo, 952. Ay, es que las arqueras es injusto de las arqueras. Pero en PvP si no me ganas, crack. En PvP sí ando roto yo. Bueno, yo soy jugador más enfocado en PvP. Mucha vida le tengo ahí. Pero déjenme... Voy a ayudar aquí a entrar a la torre, gente. Que los jugadores que están aquí están molestando un poco ahí. Se viene una peleita. Se viene una peleita ahí, gentita. Saludos para mis guardaespaldas, dice. Que se están convirtiendo en ballena. Es el de PK1. Uy. FJ debe ser. Ok. Entendido. Tony, ¿qué me recomiendas subir? ¿Full ataque o vida en talentos de insectos? Uso avispa y juego a formación mixta. No, sin duda, crack, dale prioridad primero a la vida y luego al ataque. Primero vida antes que el ataque, crack. Primero full vida y luego ataque. Ya sabes, en PvP ayuda mucho más eso. Ayuda mucho más eso, sin duda. Lo tengo en cuenta. Estamos todo ok. En este no me defendí. Bueno, de 2 ataques por lo menos. Déjame ver qué tan fuerte está guardiana. 2800 en daño. Ay. Esta sí está fuerte, gente. Es esta. Mire, tiene pocas kills. Y casi 3000 de daño en guardianas. Ay. Por algo entran en estos grupos. Casi 3000. Y ya tiene más de 1000 de vida. Esas guardianas están rotísimas, gente. Insecto tiene 59. Ah, cierto. Es que estamos en la zona de ellos. Ah, con razón. Estamos en la zona de ellos. Ellos tienen la bonificación adicional. Ahora que recuerdo. Me estaba ya yendo de la olla. Déjame ver la bonificación. Aquí dice, miren. No sé si lo puedan ver. Ahí dice otras ventajas. Tienen de salud la ventaja 275 de vida. De ventaja de lugar inicial. Y de daño tienen 550. Con razón les subieron mucho. Yo dije una locura. ¿Cómo va a haber jugadores así en ese grupo? Con razón. Con razón. Ni aún así con esas bonificaciones pues pueden frenar a la alianza top. Ahora jugaremos de forma peligrosa y nos concentraremos con ambos equipos enemigos. Listo. Pero mira, tú siendo sincero, ¿sí o qué, Soul? Vamos a dejarles a los pobres con traumas, gente, en este evento. Tú ves a Robot. Mira esto. ¿Cuántos vamos de likes? 64. Lleguemos a 70 likes. Faltan 6, gente. Y vemos las estadísticas del buen Robot. Que están por acá. Para que vean. Tú ves un jugador así, te rompe, gente. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido. Dice Tony una pregunta. El gen de daño de arqueras lo tengo 3 estrellas rojas. ¿Debería pausar, subir esa y seguir con el gen de arqueras? El que te da vida. O seguirle metiendo al más daño. Por lo menos, si ya tienes uno de daño, ve por el de vida. Ve con esa escala. Primero daño, luego vida. Y hay otro de células que también te va a subir daño y luego vida. Pues conforme pase el tiempo, pero dale a la vida. En PvP te va a ayudar. ¿Cómo estás, Eric? Dice, una duda. ¿Qué es mejor? ¿Gracilis 1 estrella roja? ¿Chinches 2 estrellas rojas? ¿Cristal 4 estrellas? ¿O cambiar Gracilis por Coloratus sin estrellas? No, Coloratus sin estrellas es mucho mejor que Gracilis, claro. Cámbiala sin duda, te va a ayudar más. Más bien diría, mira, cambiar ya las chinches. Usa mejor Coloratus de primera, Gracilis de segunda y la Cristal de tercera. Y ya las chinches déjala de lado porque ya no te va a ayudar mucho. Nosotros nos emparejamos con alianzas donde hay una ballena guardián de 2800 de ataque. Y 1090 de vida. Yo apenas voy en el 1200. Ay, crack. Es que hay gente muy fuerte, sin duda. Dice, otras ventajas. En la mina, ¿qué se refieren, Tony? En la mina. Puede ser adornos, crack. Solo que ahí no se nota tanto. Es una subida ligera. Si es jugador pay to win, ahí se nota, ¿no? Pero pueden ser los adornos, crack, del hormiguero. Las marchas, las medallas. Eso lo suele tomar como otras ventajas, Alan. ¿Cuántos likes son? 69. Un like más, gente.
¿Qué hormiga es mejor? Coloratus, Gracilis. Entre esas tres, Coloratus sin duda es la mejor, crack. Te da mejores estadísticas. Pero ahí está un poco mal comparado a Ins. La Gersi ya no entraría ahí porque es melee. Si comparas Gracilis entre Coloratus, ahí sí Coloratus es mejor porque las dos son de apoyo. La Gersi ahorita no hay un rival, diríamos, porque es melee, crack. Cumple su rol prácticamente. Respiraron una torre justo al lado de nuestro túnel. Por supuesto los perseguiremos en el área local. Si no luchan contra nosotros en otro lugar. Ay, ay, ay. El buen Zul no quiere tenerles ni piedad, gente. O sea, no les digo, les quieren dejar un trauma. Les quieren dejar un trauma. 75 likes. Uy, listo, gente. Vamos, vamos, vamos. Entremos, entremos. Vamos por acá. Aquí está con la formación del buen robot. Es que mira eso, gente. Teniendo las bonificaciones de zona inicial de 500%, llega a 2800 de ataque, ¿no? Y mira los 3800 de daño del buen robot. Llegas así, gente, boom. Mira, es 4000, más de 4000 de daño en esas arqueras. 1500 de vida en guardián. ¿Qué digo en guardianas? En arqueras, gente. 1500 de vida en esas guardianas. Qué locura esa cuenta, gente. Te ves esto y te deja traumas. Prácticamente estamos hablando que tienen un poquito más del doble. Les va a quitar las ganas de jugar, dicen. No, les van a invadir. Miren lo que hicieron aquí abajo. Les quieren robar la maravilla aquí. No van a dejar nada, gente. Ya saben que la alianza de LOB tiene hambre de sangre, gente. Ellos son full pelea. Dice, pero yo lo sentí así, dice, me dejó en traumas. Que si te enfrentas a jugadores así, gente, es una locura. Ahorita lo que más pueden hacer ellos es defenderse. Prácticamente creo que se están estrellando con full robot nomás. O miren esta jugadora, o sea, mira, te pegas con un insecto 94. Apenas tal vez el más fuerte de esas alianzas tenga insecto 60, por ejemplo. Y te pegas con esto, con la nueva melee de arqueras, gente. Una locura, aquí mira esto. Luego ves que está con robot entrando con esta formación. Y hay insecto 100. Entra con la segunda unidad, insecto 99, con las hormigas guardianas a full a todo. Y ahí hay, gente. Ves a Vinx, otro insecto nivel 100. Uy, uy, uy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, misterioso? Dice, ¿qué formación consideras mejor? ¿Dolly Long y Berserker? ¿O Inflata, Dolly Muerte? Ahorita ya está mejor Dolly Long y Berserker, crack. Por el despertar a la Berserker se mejoró mucho. Dice, nah, esa melee uy, confirmado. Miren, un dato curioso. Esta nueva melee de arqueras, una locura de potencia que le da a la hormiga de tercera línea. Prácticamente si tú colocas una hormiga aquí, se potencia demasiado. Esta hormiga es full potencia y full reducción de daño también. Muy, muy buena tanque, soporte full al equipo. Es casi parecida a una acechadora oscura, gente, pero combinada que es muy buena en arqueras ahorita. Tony, ¿qué debo de subir si tengo la producción rápida y el desarrollo de hormiguero a nivel máximo? Sube la unidad pro, crack. Unidad pro por lo menos de hasta desbloquear las 3 marchas, crack. Sería lo ideal. ¿Cómo sé que ya estoy listo para una formación mixta? Cuando por lo menos tengas 2 T10. O sea, primero saca las T10 arqueras y luego una guardiana. Y ya estás. Dice, me sorprende que ninguna persona de habla español no está con el tigre. O sea, ¿hablas en la alianza de Dog no hay ningún latino? No sé, puede ser que sí haya. Despertar para Nura brillante porque Berserker está muy rota. Te diría que ahorita la devoradora también está muy rotísima, Luis. El despertar la devoradora también está rotísima, gente. Esa nueva melee de arqueras, ¿hasta qué servidor llegó? Hasta el 850 si no me equivoco. Hasta ahí están llegando. Un saludito a la hermosa gente de Argentina que se va reportando por acá. Uy, me sacaron. ¿Cuántos ataques aguanté? Exploraron la torre, aguanté solo uno de Sino. Luego me llegaron otro. Bueno, algo gente. Algo aguanto. Más o menos estos jugadores con la bonificación de zona inicial nos igualan en estadísticas. Ahí sí nos igualan, gente. Ahí sí nos igualan.
Uy, ya le destruimos la torre al parecer. Les destruimos la torre al parecer, gente. Sí, les hemos destruido. Ahorita vamos a construir una torre más para destruir aquí arriba y seguir destruyendo más. El mejor despertar que sacaron fue el del azúcar dorada. Perteneció a esa hormiga full. Sí, es muy buena. Sí, para PvE se está notando mucho. Voy a la protección de la torre, déjame ver. Beings. Uy, ¿ves esto, gente? ¿Ves esto? ¿Ves a... ¿Ves una unidad de Beings? Insecto 89. Insecto 94. Vas a Robot 99. Vas a otro Beings nivel 100. ¿Ves esta jugadora 76? ¿Ves a mí más abajo nivel 100? O sea, gente, acá fue el de Flay 79. A tope, gente. Tony Punta. Uy, alguien cierto que renovó. El buen Daniel Díaz, gracias por esa renovación, crack. Perdóname si ya lo agradecí, no me recuerdo muy bien. Pero si no lo hice, crack, gracias por esa renovación, crack. Tony Punta, Coraza Diente. Todas 3 estrellas todavía rinden en el Barrenland. Sí. Sí. Te pueden servir. Todavía sí te pueden servir. Si es que ya no tienes más. Dice, ¿cómo puedo donar para alguien en este grupo? O sea, ¿quieres regalar una membresía a Capitán Wolf? Verás, lastimosamente aquí en YouTube no te permite regalar a alguien en específico una membresía. Si tú quieres regalar una membresía, le va a tocar a alguien de forma aleatoria. Perdonen si no lo agradecí, gente. Ahorita ya lo agradecí. Perdonen. Es que a veces se pasa el chat a full, gente. Dice, ¿no crees que los emparejamientos así pueden hacer que los jugadores dejen de jugar? Ángel Ruiz, confirmado. Yo te diría, bueno, algunos que son free to play pueden que sí. Otros que hayan invertido la cuenta, pues, no sé, puede que sí se incentiven a jugar todavía. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Diría que es culpa de los emparejamientos, nada más puedo decir. Es culpa de los emparejamientos. Por eso te digo, los emparejamientos son una locura hoy en día. No es nada justo. No es nada justo. ¿Esa es tu cuenta principal? Está aquí. No es mi cuenta principal. Bueno, gracias al buen Nared que la tenemos aquí. Hacemos pruebitas y eso. Tony, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Oris? Bienvenido. Apenas llego. ¿De qué me perdí? ¿Va mucho el directo? Más o menos 1 hora ya vamos, crack. 1 hora y 22 minutos. Ya vamos bastante tiempo. Tommy, ¿qué me recomiendas? Dice, me faltan 2 despertares para sacar el dorado a la muerte, pero no sé si mejor guardar las caracolas y comprar 2 de la berserker cuando llegue a mi servidor. Tengo ahorrado. Diría que sí. Mejor opción así. Mejor opción. Dale mejor a la berserker. Te va a dar mejores resultados. Capitán Wall, dime una cosa. ¿Usas iPhone o eres usuario Android? Tony, ¿cómo harán para crear los bots del nuevo evento? Para que sea más fuerte que Robot los Élite. O sea, no creo que los Élites sean más fuertes que Robot. No tengo mucha idea de cómo será la dificultad de Ainz. O sea, si hablas de cómo los van a programar, eso no es complicado porque el juego lo sabe. Ya es cuestión de ver cómo lo entrenan o cómo le aplican la cuestión. Como tú viste en las reglas, hay 3 tipos de dificultades o de fuerza de hormiguero que hay en el bando infectado, ¿no? Entonces, según dice que los élites están en las estructuras más importantes de la zona infectada. Entonces, si tú quieres acercarte a una zona donde obviamente vas a sacar muy buenas bonificaciones, lo que yo veo es que te va a tocar enfrentarte a pues los hormigueros élites, que no sé hasta qué nivel de fuerza puedan tener. No creo que sea hasta el nivel de robot, porque será una locura. Será una locura. O también depende de la dificultad, puede ser. Dice, a mí me tocó la primera isla y me considero un delfín en lo que llamamos los gamers en inversión. Listo, más o menos uno que invierte ahí que otra cosa. Y aún así luego veo ciertas cosas que me pregunto, ¿cómo emparejan esto? Es que está muy mal hecho el emparejamiento, es lo que les vengo diciendo, gentita. Es lo que toca. Va a tocar verlo otra vez, dice el directo. Oye, Tony, ¿contra quién le toca el OB y cómo va esta selva?
Yo confirmado, lo van a ganar easy. Prácticamente no hubo suerte en el emparejamiento para los enemigos que le tocó enfrente a Robot. Robot está haciendo buenas kills y está haciendo muy buen trabajo, te diría. Ah, eres Android. Perfecto, Capitán Wolf. Déjame ver si aquí en mi celular puedo entrar al directo. Y te puedo mostrar en la cámara. Ojalá se pueda ver. Siempre el directo. Si aquí lo puedo ver. No me carga el chat. Ya me cargó. Verás, Capitán Wolf. No sé si se pudo ver en directo. Déjame ver. Y ahí. Mira, Capitán Wolf. ¿Puedes verlo ahí? Puedes ver la pantalla. Déjame ver si se puede ver. Listo, sí se puede ver. Perfecto. Verás, le tienes que dar clic. Justo en esta esquinita hay como un icono de un billete. Más o menos. Le das a ese icono del billete. Y ahí te dice membresía. Abajo de membresía te dice regalar membresías. Y ahí puedes regalar la cantidad que tú desees de membresías prácticamente. Pero lo hayas visto. En iPhone, si eres tu Apple, no sé, ahí no sabría decirte cómo se regala. Creo que no se puede ahí. Pero hacerse miembro del canal sí puedes. Por ahí dice, el líder es más fuerte que el élite. El líder del campamento, me imagino que sí debe ser. Ahora tenemos que esperar hasta el 16 de diciembre para entrar todos a los eventos. Con mi alianza regresamos ahora más tarde. Sí, Erika, va a tocar esperar ese tiempo. Lo hace más que todo para que todos puedan tener un inicio bueno en el evento nuevo. Dice, mi emparejamiento de alianza roja estaba balanceada. Por lo enemiga del azul está muy desbalanceada. Una alianza con un montón de valle. Es que eso, el emparejamiento es muy malo. Sí suele tocar, crack. Suele tocar. Dice, ¿pero es eso en este chat? Sí, o sea, si tú estás en el chat, crack, y estás escribiendo así normalmente en el chat, ahí abajito nomás aparece un icono donde tú escribes. Ves que tienes un emoji para añadir los emojis y escribir normalmente. Y al lado te aparece un icono con un billete, crack. Le das ahí. Y ahí te aparece otra pestañita donde te dice... Arriba, super calcomanía, super chat. Abajo, membresía y regalar membresías. ¿Te aparece así? Por decir, Tony, Doc, win or loss. No sabría decirte. No sabría decirte. No tengo información de Doc. No sé cómo van con el evento. Sí, Tony, hay normal, élite, boss. Por eso digo que es más fuerte el boss. Es más fuerte el boss. Entiendo. Entiendo. A mí me sale para escribir una carita y el signo de peso. Exacto, el signo de peso. Ahí tienen que darle prácticamente. Dice, los emparejamientos son rato en mi servidor. 2 alianzas de hoy tocaron 2 veces seguidas en la misma isla. Lo normal, crack. Lo que toca. Mira ahí, el buen capitán Wolf regaló una membresía y le tocó al buen Unga, gente. Que crack, gracias por esa membresía. Te agradezco mucho. Cold Wing. Yes. Dice por acá, Dong. ¿En qué evento es? No sabría decirles ahorita a Doc en qué evento está. No tengo información ahorita de Doc, gente. Es que es un poco clasificado. No suelen mostrar mucha información de los emparejamientos que suceden con Doc. Ronish, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. No hay problema, no, más bien agradecerte, crack. Y a todos los que se hacen miembros del canal y todo, ya saben que... Bueno, el día sábado vamos a hacer otro sorteo, el que teníamos pendiente, y con eso ya nos igualamos de todo, gente. Tony, ¿viste el nuevo evento que mandó el juego por correo para ganar monedas y tarjetas? Sí, está muy bueno. Pueden participar, gente, yo les animo a participar de este evento. Todos pueden participar de esto. Prácticamente deben hacer un videíto y subirlo a sus redes sociales. Dependiendo a las visitas que tenga, interacción de comentarios y likes, les pueden dar recompensas adicionales. O sea, pueden intentarlo, gente. Yo les digo, háganlo. Sin duda es muy buen evento. Es muy buen evento, gentita. Les podría decir, adelante. Miren, yo diría, yo participo. Yo podría ganarme una de estas recompensas.
Lo que pasa, gente, es que más bien quisiera dar la oportunidad de que otros ganen. O sea, yo por la comunidad que tengo y gracias a su gran apoyo, yo prácticamente podría ganar, gente, esta recompensa de nivel 1. Mínimo yo en mis directos o videos que usualmente suelo subir, la media es entre 1000 y 2000 vistas que he tenido, normalmente que suelo tener. Yo podría llevarme, por ejemplo, la primera recompensa, pero quisiera darle más bien oportunidades para que otros puedan ganar. Sería lo más justo. Más que todo para que puedan tener esa ilusión de que puedas ganar, no sé, unos $100 valorados en monedas, gente. O 150 o 200, dependiendo de lo que sea del evento, gente. Yo les digo, si ustedes tienen la posibilidad, haga un video de lo que dice el evento. Obviamente no es nada complicado, solo tienes que seguir los pasos que te dicen. Y dependiendo de lo que es, hasta donde sea hay 10 ganadores, va a estar bien. Va a estar bien, gentita. No quiero entrar ahí porque sin duda yo me llevo algo, pero más bien quisiera que otros sigan ganando. Sería lo mejor. Sería lo mejor. Thank you, dice por acá. Ah, es que Donkey quiere ver el emparejamiento que está con Dog, gente. Yo no tengo esa información, lastimosamente. Nuestros aliados terminaron siendo granjas. Fabián, lo vi en la captura que mandaste en el grupo de los miembros del canal. Lo vi. Tony, ahí te mandé unas capturas del Discord para que verifiques. ¿Voy bien en eso? A ver, déjame ver. Buen mandarina es. Ok. Sí vas bien en esa parte. Sí está bien. Unas capturas me mandaste, perfecto. Vas todavía reina 16. Yo te diría, mandarina, si tienes tiempo, créate una granjita. Porque veo que te estás quedando en nivel. Ya a este punto, yo ya estaría en nivel 22, te diría. Bueno, es que yo ya sé algo del juego, ¿no? Dice, en la ruleta de Lucas me gané. ¿Tú te ganaste las 2500 monedas? ¡Wow! Por eso ando esperando el nuevo paquete de insectos. Vaya, qué god, que te haya sacado. Eso es muy bueno ya. ¿Cómo se llama la alianza de Fabián? Podemos ver su emparejamiento, Tony. El buen Fabián está en la alianza de TWA. En la alianza de TWA. Lo que pasa, gente, es que ahí no sé si me dejan hacer transmisión. No sé si me dejan hacer transmisión. Es lo que hay, gente. ¿Qué les puedo decir? Es nivel 14, perfecto. Conforme vaya subiendo la principal, pues ve subiendo la granja también. Bueno, más bien no te va a exigir mucho. Ve a tu ritmo, te diría. Y sin duda, gente, participen del evento. Es muy bueno. No pierde nada intentando. Y quién sabe, tienes buenas vistas y te puedes ganar algo del evento. Bueno, y te envío un mensaje. Voy. Pero ¿por dónde me enviaste mensaje? ¿Por Discord? ¿Por qué apartado? En este grupo de Shadow Master es porque aquí SDG es del 1056. Vaya, con pura alianza casi de servidores viejos. Ah, ahora entiendo. Quieren ver la pelea de alianzas tops también. Es que lo que pasa que aquí LOB nomás es la alianza top. Pobrecitos de los de acá. 1000 días jugados, ya veo, Luis. Capitán Wolf, ¿por dónde me enviaste mensaje? ¿Por WhatsApp puede ser? Porque por acá, por Discord no lo tengo. Déjame ver por WhatsApp. No, por WhatsApp tampoco. ¿Por dónde me enviaste mensaje? ¿O me escribiste por aquí? Ya casi 2 años y no gano paquetes. Ah, de ese mensaje hablas. Hablas de ese mensaje. Perdóname si no te leí. Es que usualmente se me suelen pasar, gente. Kai no dejó que transmitieran la pelea. Exacto, gente. Es lo que hay. Es que tipo de alianzas, gente, siempre hay que pedir permiso al líder. Si el líder te dice, ok, hazlo, adelante. Y te pone los límites, ¿no? Es lo que hay. Es que hay que respetar esa parte también. El buen Pincho, 1097 días jugado. Miren eso. Dice Tony, ¿no ves al jugador? Sí lo veo, vean. Sí lo veo. Es el líder de la alianza de Sky. Es el líder de la alianza de Sky. Sí. Sí, es de... Ahí está Shadow Master, si no me equivoco. Así es el nombre. Así es el nombre.
Bueno, ahí le tocó un mal emparejamiento por eso. No sé si va ganando ese evento. Pero dice, ay Dios con las justas. Hago TikTok, no sé cómo haría un video para Dance. Puedes subirlo a TikTok también, Erika. Hay 3 plataformas. O en la plataforma que tú desees. No recuerdo en qué plataformas decía que la subas. Por acá, bueno, dependiendo de la plataforma decía. Plataformas de TikTok y YouTube nomás son. Son 2 plataformas. Puedes subirlas a TikTok y a YouTube. O sea, el que hace videos. Vean, el que hace videos en YouTube es el líder de Sky. Hasta yo donde sé. Ahora, en SDG, ahí está Shadow Master, creo que es el jugador ballena que está ahí. Obviamente es un ballena porque está en esos servidores del 1000, ¿no? Dice, he estado calando la devoradora en primera fila y pega durísimo en mixto. Debe hacerlo, con el tema del despertar debe estar a tope. Porque dice, Kai es partidaria del youtuber Sky, dice, por eso no te deja Tony. Lo normal les diría. Les diría que ahí sí se nota un poco la discriminación. Les diría. Dice, con que veía los videos de mi jefe, gracias por apoyarnos todo y dale crack. Dice, su nombre está raro, dice Eric. Son de Indonesia, exacto, gente. Dice, Tony, ¿conoces jugadores de Dance personalmente? Yo no he encontrado, no, tampoco. No lo he encontrado personalmente. Lo que sí es que he hablado tal vez así en videollamadas o en llamadas con gente del juego, sí. Sí lo he hecho. Dice, de él es el canal de YouTube, es bueno. Sí, gente, obviamente. Lo que pasa, verán, es que cuando se traen muchos videos o transmisiones de alianza super pay to win y eso, conforme pasa el tiempo la gente quiere ver más y eso me ha pasado a mí. Después ya no puedes mostrar mucho más de lo que ya hay. Es lo malo. Lo que pasa es que si no traes lo que la gente pide, tu público empieza a decaer. O sea, hay que buscar un balance. Algunos de mis alianzas hacen videos en el canal, no siempre dice, pero él los organiza. Entiendo. Entonces, es más que todo como un canal organizado por la alianza, más que todo. Fabián, si estás jugando Clash Royale, te digo que no empieces ese juego ya está muriendo ya. Mejor ve por otro juego más competitivo, no sé. Ahorita creo que Brawl Stars está más a top. Tony, ¿puedo poner el nombre del canal y que sube las ballenas de SDG? Sí, creo que se llama Sky. No recuerdo, pero no spamen el link, gente. El nombre sí. No vayan a spamear el link porque tengo un bot ahí que banea los links que no son permitidos, obviamente. Y vayas a banearte ahí automáticamente. Dice Tony, Dance me hizo saber amigos increíbles. Me dejó un buen amigo llamado Arturo, dice. Es más, podrías mandarle un saludo. Claro, un saludito a tu gran amigo Arturo, sin duda, crack. Dice, está bien, Tony, dice. Todavía te miramos porque nos... Miren, es el tema de lo que les digo. Traer la gente es que pide mucho usualmente. Lo malo es que no siempre puedes caerle bien a toda la gente. Es el tema también. Dice, Brawl Stars ya es fácil. También ya se hizo Pay to Win. Ahorita todos los juegos que ustedes quieran jugar tienen ya parte Pay to Win. Algo de Pay to Win. Dice, no digas eso, Tony. Y me esforcé mucho a llegar a las 8000 copas. Solo tienen que ver las estadísticas que hay de los juegos actuales, gente. Lastimosamente ya el pobre Clash Royale ya no tiene tantos usuarios. Yo antes sí jugaba mucho. Ahora ya no tanto. ¿Qué dice Capitán Wolf? ¿Leíste? Perdóname, crack, es que estaba ahí. Se me pasan mucho rápido los mensajes, crack, perdóname. Por acá, ¿qué leíste? Voy a regalar otra membresía. Si quieres, Capitán Wolf, créeme que eso es de mucha ayuda. Más que todo le das oportunidad a que otra persona pueda ganar un paquete de insectos también. Y sin duda, crack, te agradecería mucho.
Ah, es otro canal que está transmitiendo las peleas de Shadow Master. Ah, es otro canal de YouTube, no el de Sky. Ah, listo, entiendo. Dice, yo de Dance me he hecho muchos amigos. Es más, hasta me pagan por ser líder y coordinarlo. Y hasta estoy que me voy al extranjero con ayuda de ellos. ¿En serio? Solo te digo que ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado nomás, Wilfred. Cuidado nomás. Uy, al Capitán Wolf, ¿a quién le tocó membresía? Le tocó a MDL del 1094, gente. Se pasó por aquí en la transmisión, verán. Y creo que no hablaban, creo que era un jugador inglés. Aquí por acá, miren, aquí está. Dice, ¿cuántos días falta para que regresen del evento? 21 creo que falta. Ah, no. No es 21. Bueno, para que termine totalmente el evento es 21. Ahí pueden verlo. 21 días. Tengan cuidado nomás. Para que lo tomen en cuenta. Solo tengan cuidadito. Y así va este evento, gente. Bueno, como lo han visto, la alianza de LOB está dando una pobre paliza a los pobres. Estos jugadores no pueden hacer mucho con esta alianza, gente. O sea, mira, las dos unidades de robot te entra así, nivel 100 y 99, y no puedes hacer nada prácticamente. Dice, ya pronto sale Elden Ring Mobile. Eso no es pay to win, menos que lo pongan pase de batalla. Va a salir Elden Ring Mobile. Eso sí me interesa, Javier. Solo que puede ser que sea RPG, ¿no? Como tipo mundo abierto. Mira, lo que te diría, Javier, es que sin duda lo van a hacer pay to win. Sin duda. Sin duda. Ahorita todos los juegos de mobile tienen micro compras y algo que comprar. Usualmente los juegos de celular no suelen ser tanto los de PC, te diría. A menos que haya partido primero en el celular y en el celular no era pay to win y luego a PC hizo otra cosa. Dice, bueno, ya agregué 2 ganitos. Más bien Capital Wolf es mucha ayuda, te diría. Más bien agradecerte y mandarte un gran saludo. Espero que te la pases muy bien. Dice Tony, alianzas y de Gay ATM. ¿Quiénes son el top 3 de alianzas en el... de alianzas, el top 3? No sé. ¿Será gente que TWA es el top 1? No sé si TWA sea ahorita el top 1. Tal vez por la dupla que llevan, que es Kylie y Blue Ean, debe ser el top ahorita. Dice, mi teléfono 4 RAM no aguanta. Yo me tuve que comprar otro, gente. Ya saben que yo les conté que una vez, lastimosamente, me robaron un celular bueno, gente. Tenía un celular bien potente. Y luego ya me di cuenta de que, bueno, si vives en LATAM, gente, no es tan bueno si es que tienes el riesgo de que te roben un celular bueno, gente. El mío tiene 12 GB de RAM también, el que me compré. Pero me compré uno bueno, calidad-precio por lo menos. No tanto como el que tenía antes, porque cuando te roban algo sí duele, gente. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenidos. Dice, saquen al tigre de la mina, dice, hagan sus preguntas. ¿Quién va a sacar al tigre de la mina, gente? Al menos que alguien sea super ballena en ese grupo. Es muy difícil, les diría. Ay, 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 están haciendo cada rato ataques. Miren a la torre, ¿están viendo? Este jugador. Y no puede sacar al robot, gente. Dice, yo me compraré uno del 8 de RAM, porque de antes me sacaba cada rato. Bien, les diría. Bueno, ahorita ya juego más en PC, les diría, que en el celular. De vez en cuando entro. De vez en cuando entro. Quieren ganar kills. Pero más bien le están dando kills a robots, les diría. Yo les diría, los celulares que están bien optimizados para juegos son los iPhone. Eso está confirmadísimo, gente. Los iPhone en tema de videojuegos,
No sé si será por el tema de la calidad de piezas que tienen. Debe ser por el microprocesador que han diseñado. Está muy bien optimizado para celulares. Por eso la gran mayoría de juegos competitivos solo usan tablets con la marca de iPhone, gente. Me voy a posicionar por acá. La siguiente pelea va a ser aquí. Dice, yo lo juego en emulador para más FPS. O sea, vas a buscar más FPS en este juego. ¿Qué nivel de competitividad tiene el buen Ronish, gente? En otros juegos entiendo que el FPS sí influye, ¿no? Dice, pero Tony, pero hay celulares que están solo enfocados en los videojuegos. También. Exacto, exacto. Solo que tienes que tomar en cuenta qué tipo de marca sea, porque, o sea, pueden sacar un tipo de celular que sea bueno enfocado y eso, y la marca sea una que recién esté creando y a la final te sale mal. Tony, ¿puedes revisar el disco? Lo reviso luego, crack. Más que todo no quiero perderme el chat, porque si no me salto los que están comentando. Aquí en Ecuador se consideran tablets con sistema iOS. ¿Se consiguen tablets con sistema iOS? Sí, se puede conseguir en Ecuador, Wilfred. Solo que son caros. O sea, si tú quieres sacarte algo con el sistema operativo iOS o con el logo de la manzanita, ya saben que es todo caro. Ya de por sí por la marca, lo que es la marca es caro. Es marco, gente. Es bien caro, es bien caro. Yo usualmente soy más usuario de Android, les diría. Me permite hacer mucho más pruebas, más que todo por el trabajo y eso. O sea, si ustedes, gente, llegan a ser programadores en algún momento de su vida, bueno, en el entorno tal vez web o desarrollo de aplicaciones móviles, pues se darán cuenta que Android la gran mayoría de gente usa. ¿Por qué no iOS? iOS es un poquito más privativo, gente, y no por eso no suelen añadir muchas aplicaciones para el sistema iOS. Es lo malo. Dice, cualquier gama alta, media alta de ANS no es la gran cosa, dice. Yo con el nuevo Elite la baila super. Exacto, JC. Exacto. Exacto. Lo que pasa, te diría, JC, que en tema de durabilidad, los iPhones son mucho mejores a los Android. Eso sí está confirmadísimo, les diría. Estoy pensando en un celular que no se trabe el juego, dice. ¿Alguna recomendación? Depende de cuánto le quieras invertir ahí al celular. Yo les diría, si lo quieren solo para jugar el videojuego nada más y no otra cosa, pues hay buenos celulares solo para ese rendimiento. Más que todo, búscate uno con buena RAM y ya, y te puede ir bien. Dice, vaya dedicación al juego. El buen Papo Tutorial, y se hace mucho que no veo tus videos. Dale. Bueno, es bueno volver a donde uno fue feliz, suelen decir, ¿no? No, sí, sin duda, crack. Aquí al juego le estamos dando a tope. Y sin duda la gente va subiendo poco a poco, la comunidad poco a poco. ¿Alguien sabe qué pasó con Reverenge? Reverenge sí sigue jugando, gente, solo que se retiró de YouTube. Se molestó porque le quitaron la monetización. O sea, él tenía una colaboración con Amazon y el juego le bloqueó eso. Tony, hay una teoría que yo mismo creé y es dependiendo al celular que tengas. Puede que te salga más hormigas en los juegos normales y hasta... No, eso ya creo que es falso. Oye. No creo que por el celular influya eso. Yo no me acuerdo cuál es la marca de mi... Bueno, la marca sí, pero el modelo no me acuerdo de mi celular, gente. Tony, los Samsung te dan 7 años de actualización de software. Es que no es por la actualización del software, crack. Es por el tiempo que lo vayas usando también. Si tú eres un usuario que no usa tanto el celular y lo quieres para llamadas y etc, pues te va a durar un montón de años, gente. Lo normal. Pero si eres un jugador que pasa mucho tiempo, no sé, jugando videojuegos en el celular, obviamente se acorta el tiempo de vida. Es lo normal, gente. Tampoco es que un celular te va a durar más de 5 años, gente. Normalmente uno, si lo utilizas mucho, 4 diría yo, hasta que te actualices a otro, les diría. Dice, eso lo hacía en la PC o laptops cuando trabajaba con sistemas Windows o sistemas libres, es fácil. Que toda etiqueta es base de datos. Exacto, lo normal. Normal les diría.
Y si programación enfocada a objetos usaba Eclipse en ese tiempo. Pucha, pero Eclipse ya es un poquito antiguito, te diría. Ahorita como ya todo está modernizado, ya hay como APIs y ese tipo de cosas que ya te enfocan y te ahorran mucho más el tiempo. Mira, hasta los lenguajes de programación sí se siguen actualizando y siguen saliendo unos que otros que se van probando y así. Lo que pasa es que se siguen actualizando por el tema de las vulnerabilidades que están habiendo. Dice, yo juego un Sleep 6 y va bien el juego. Me imagino que sí. Bueno, no he usado ese tipo de marcas y no les puedo asegurar. Un buen celular más o menos de 6 de RAM jugaría bien. 8 de RAM les diría mínimo, gente. Cómprese uno de 8 de RAM. Por lo menos para que te corra otro juego que quieras en un futuro. No solo vayan a enfocarlo en Dance porque quién sabe te aburre y después de un tiempo y ya lo dejas, puede ser. A ver cómo va aquí la torre. Que va bien, va bien. Dame solo con la curación. Tope. Sí, listo. Y va bien, gente. ¿Qué les puedo decir? Bueno, gentita, yo creo que hasta aquí llegaríamos en la transmisión del día de hoy. Casi 2 horas hicimos de transmisión. Esto estuvo muy bueno. Lo que van a ver aquí, gente, es una rotunda victoria por parte de LOB. Para los que dicen que yo por lo que transmito no gana LOB, miren, aquí gana Easy. Va a ganar Easy. Lo que sí voy a hacer en próximos emparejamientos es tapar los límites y solo dejar que se pueda ver los túneles que conectan a las zonas, gente. Lo voy a hacer así ya que a veces, pues, es cierto, por las marcas que se dejan y eso, pues, el enemigo cuando ve las transmisiones mías se puede filtrar un poco del progreso de la alianza del LOB. Entonces voy a corregir eso esa pase nada más. Tony, los adores me los gasto o lo que me pide la reina en los recursos. Por ahora, José, trata de gastar lo que puedas en la reina mientras tanto. El objetivo es que entre más rápido llegues a 25 mucho mejor porque ahí empiezas a desbloquear más cosas. Es mucho mejor. Entonces vas a ganar. En esta cuenta sí. Vamos a ganar este evento. No hay problema. Obviamente faltaría esperar hasta que llegue el hito donde el campamento azul tiene más bonificación. Que sería dentro de... o ya apareció. No, ya estamos en ese hito. Prácticamente... a tiempo restante, todavía no, falta un día y 19 horas para que empiece este hito. Aquí es donde el campamento azul ya construye más rápido, destruye más rápido, nosotros un poquito más lento. Frente a ellos, ¿no? No creo que haga diferencia esto. Si al punto que vamos, el enemigo pues ya no tiene tantas energías para seguir luchando, los pobres. Tendríamos que verlo. Si no, cualquier duda, les notificaría. También tenemos previsto el emparejamiento de BMS y gente contra Sky y les traía también una transmisión. Sin duda le vamos a ir a tope para que lo tomen en cuenta. Bueno, ahora sí, me despido, gentita. Muchas gracias por el gran apoyo, gracias por dejar su poderoso like y aquellos que compartieron también. Si hicieron miembros del canal, regalaron membresías, alguno que otro hizo una donación. Eso créanme que es de mucha ayuda para seguir haciendo un poquito más de sorteos para el canal. Y pues, ¿qué les puedo decir? Uy, mire, sale bicolor. ¿Por qué no me da una Rimosus, gente? Aquí en la cuenta de Buena Arena necesito una Rimosus más para llevar a 2 rojas de una esa hormiga. A la suerte. Bueno, salió en el gratis por lo menos. Salió en el gratis por lo menos, gente. Bueno, ahora sí, me despido, gentita. Cuídense mucho y nos veríamos en una próxima transmisión o en un próximo videito. Bye bye, gentita. Chaito. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings.
You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby